Hola, hola, deja ver si se conectan, Sí, porque claro. los vi en el desmadre del día libre, igual que a ti y a mí. Si no, si en que 5 minutos no se conectan, la reprogramamos, ¿te late? Sí, igual de ambas formas ya me vine a conectar a un Starbucks para que no haya tanto ruido. Te hubiera prestado mi oficina. Pues Ah, sí, pero te encanta. es que me gusta andar de inventado. Sí, ya sé. Digo, sí, ahorita reviso si tengo grupos y, si no, la reprogramamos. Va.
Vale, sí, súbelo por casualidad. Hecho. Gracias, chicos. Entonces, les pido un segundo. Gracias. Buenos días. La Universidad del Valle de México se ha logrado constituir como una escuela de excelencia y con el objetivo de incrementar el acceso a la educación superior de calidad y hacer del mundo un lugar mejor, VM forma parte de la red de universidades más importantes del mundo, Laureate International Universities. La Universidad del Valle de México les da la más cordial bienvenida a nuestro ciclo de conferencias y nuestro día LINCE. El día de hoy presento a nuestro ponente Rockstar Polo Ibrahim Prado Viveros. Él es universitario y activista, es un hombre trans de 20 años, originario de la Ciudad de México, reside en Querétaro desde el 2014, es estudiante actualmente de la licenciatura en Administración de Empresas del Entretenimiento aquí en UVM, activista en Queretrans SC y promotor de la ODS y generación de una Agenda 2030 incluyente y diversa. También es integrante de la Comisión de Género del Consejo Directivo Juvenil de San Juan del Río y fue seleccionada en la convocatoria Con Orgullo Hagamos Leyes del Senado de la República. Ha hecho participaciones en diversos paneles, conversatorios y conferencias en espacios como el Festival Documenta 2020, el Encuentro Norca 2020 de Jóvenes Iberoamericanos, eventos y jornadas a nivel nacional, además de participar como representante de la comunidad LGBTIQ queretana ante la UNESCO en la Conferencia Mundial por los Derechos y la Inclusión de las Juventudes LGBT en el periodo 2021-2022. Como miembro de la primera generación de los promotores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible Juventudes Transformando México y siendo reconocido como líder internacional desde 2021 por parte de la Embajada de los Estados Unidos en México. Fue el primer hombre trans queretano en haber sido postulado al Premio Estatal y Nacional de la Juventud 2021. Además de sus labores dentro de Queretrans, aún continúa con sus labores en el área de redes sociales, así como el apoyo en diseños y producción y gestión de eventos. La dirección de la campaña Abrazo Trans LGBTIQ, la coordinación del espacio de acompañamiento para transmasculinidades binarias y no binarias Queretrans Voice, la conducción de la entrevista trans, además de participar como director de producción de las jornadas de remembranza trans en el estado de Querétaro. Sin más, le damos la bienvenida y cedo cámaras y micrófonos a Polo para que nos hable un poquito. Bienvenidos. Hola, profesora, muy buen día a todos, a todas y a todos. Espero estén muy bien y espero estén pasando un muy buen día LINCE en cada uno de sus campus. Y pues bueno, como lo decía la maestra, pues bueno, soy Polo, soy estudiante de UVM todavía. Y pues bueno, el día de hoy vengo a platicar un poquito con ustedes de diversos temas, pero sobre todo de un tema muy importante, creo que dentro de los activismos y dentro de la perspectiva de la comunidad es importante, que es el LGBI, pero sobre todo el qué pasó con la T. Sabemos que hay unos contextos históricos, hay contextos históricos dentro del área legal, dentro de los marcos psicológicos, psiquiátricos, etcétera. Y pues bueno, el día de hoy venimos a hablar un poquito de eso. Y pues bueno, les voy a empezar a compartir ahorita mi pantalla, pero antes me gustaría igual que me comentaran en el chat, pues de qué carreras son, de qué semestre, todo esto, para saber un poquito igual a qué lado enfocar, porque tal vez el enfoque que yo le estoy dando a la presentación no sea el suficiente para lo que ustedes están buscando. Entonces, si pudieran como poner en el chat de qué licenciaturas son o qué están estudiando o qué es lo que quisieran aprender del día de hoy.
Y bueno, vamos a ir empezando también de una vez para que no se nos vuelva un poquito tardado esto. Sé que, bueno, todos tenemos cosas que hacer ahorita por el día Lince, entonces vamos a empezar un poquito, ¿vale? Así que, bueno, vamos a empezar. Ok, ¿y la que falta? ¿Qué realidad las dos? Entonces, pues bueno, vamos a hablar un poquito de LGBI, qué pasó con la T específicamente. Y pues bueno, como introducción, sabemos que históricamente la violencia que han sufrido las personas trans, esto obviamente con ciertas exclusiones, ha desarrollado cadenas de trayectorias de vida de personas trans a lo largo de los siglos, ¿no? Desde hace mucho tiempo existen antecedentes históricos de violencias hacia las personas trans. Y pues bueno, estas trayectorias de vida que abarcan a las violencias, pues no solamente empiezan a la edad adulta, sino que hay trayectorias de vida que, bueno, empiezan desde las infancias diversas, que sufren de rechazo de quienes deben de ser las personas que les cuidan para brindarles espacios seguros, pero en cambio son quienes, pues, participan en legitimar estas violencias con sanciones o indiferencias que en este caso son crueles para las infancias y generan daños a su integridad. Y es así que, bueno, llegamos a estos datos que son muy duros, donde el 80% de las adolescencias trans ha cometido intentos de suicidio o se suicida. Entonces, pues bueno, existe esta cifra alrededor del mundo y esto es derivado de las violencias y la invisibilidad que en sus entornos pues les limita los reconocimientos de sus identidades con el género con el que se identifican. Obviamente hablamos de un entorno familiar, de un entorno escolar, de un entorno laboral, de diversos entornos. Y bueno, estas cifras son altísimas, en particular, obviamente, para las mujeres trans. Y asimismo, existe una fuerte invisibilidad interna dentro de la propia comunidad. Esta invisibilidad lo que hace es, pues, invisibilizar, valga la redundancia, las realidades que también son de violencia que viven hombres trans y personas no binarias. Regularmente hay más visibilidad a las vivencias de las mujeres trans, pero las experiencias de vida y las realidades de hombres trans y personas no binarias son muy invisibilizadas derivado de algunos estereotipos dentro de la misma comunidad. Pero antes de hablar un poquito más a fondo, me gustaría que llegáramos al punto de hablar el mismo lenguaje. Entonces, pues bueno, para poder hablar de diversidad, de visibilidad, de invisibilidad y problemáticas LGBT, es necesario establecer en claro y tener en claro muchísimos conceptos, pero estos son los principales. Entonces, tenemos como primer concepto el sexo, que para esto yo siempre digo que para poder explicar estos términos tenemos que hablar como si fuéramos una galletita de jengibre y viviéramos en una panadería donde todos somos unas galletas de jengibre. Y pues bueno, el sexo son los aspectos relacionados a los órganos genitales, los genes, las hormonas, las gónadas, etc. Después tenemos el término de la orientación sexual, que es la atracción física o emocional que tenemos hacia otra persona. Esto puede ser que seamos gays, seamos lesbianas, seamos bisexuales, asexuales, pansexuales, lo que sea. Después tenemos el concepto de la identidad de género, que debemos de tener en claro que es completamente ajeno a la orientación sexual, y es el cómo una persona, basada en sus experiencias, define su género. Esta se desarrolla completamente diferente a la cuestión de la orientación sexual, como yo decía, y se puede percibir desde edades muy tempranas. Y no siempre es necesario que la identidad de género y la orientación sexual se apeguen con lo normativo que se tiene socialmente respecto al sexo. Después tenemos la expresión de género, que es la manera en que una persona expresa su género mediante la apariencia, la vestimenta, los modales. Además, el cómo es que esa expresión hace que la gente le vea. Y después tenemos dos términos que son muy especiales para este tema, que es lo cisgénero y la cisnorma. Una persona cisgénero es una persona que su identidad de género va acorde a su sexo. Entonces, las personas que no son personas trans son personas cisgénero. Y ya teniendo un poquito en claro el concepto de cisgénero, podemos hablar de lo que es la cisnorma. Para hablar de cisnorma, tenemos que hablar respecto al hecho de que, pues, normativamente se nos establecen diversas identidades de género, ¿no? Y normativamente se nos dice que tenemos que ser personas cisgénero cuando existen personas trans cuya identidad no se, pues sí, no encaja en la normativa de lo cis.
Entonces, al momento de caer en la cisnorma, hablamos de cómo socialmente hemos normalizado y estructurado que todas las personas deben de ser cis, y esto invisibiliza las vivencias trans de las demás personas. Y bueno, después de esto, vamos a hablar un poco del contexto histórico de los manuales. Vamos a hablar un poquito, obviamente, pues desde el área de la psicología, vamos a hablar un poquito el cómo es que los manuales se han ido adaptando a las vivencias de las personas trans y cómo es que se ha llegado al punto de a la despatologización de lo trans, de los entornos de los manuales médicos. Y pues bueno, les voy a mostrar una pequeña tabla de la cual me gustaría, y si la maestra Lucía me lo permite, que dentro del mismo chat pudieran igual decirme cuáles son pues las diferencias que notan en la tabla mientras lo vamos explicando, o qué creen que es lo que derivó que hubiera estos cambios desde 1978 hasta el 2018 que les voy a explicar a continuación. Bueno, como ven la tabla número 1, que es la clasificación diagnóstica del 1978 a 2018, en el 1978 con el CIE 9 se considera lo trans por primera vez en las clasificaciones diagnósticas, y esto coincidiendo con la formación de la Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association. En esta primera mención, dentro del apartado de trastornos sexuales y de la identidad sexual. En esa primera mención también, pues bueno, se categoriza lo trans como un trastorno de la identidad sexual, tanto para adultos y niños, y también se cataloga también el fetichismo travestista. Esto obviamente por la Organización Mundial de la Salud. Y tal y como contemplan los autores después, en el año de 1980, con la aparición del DSM-3, es que se crea el apartado de trastornos psicosexuales, dentro de los cuales se incluye lo trans como el trastorno de identidad sexual en la infancia. Esto obviamente por la American Psychiatric Association, que es la APA, en 1980. En el 92 es que llegamos a lo que es el CIE número 10, y en este manual existe un apartado de trastornos de la identidad sexual en el que se incluyen, igual que como en el DSM-3, el trastorno de la identidad sexual en la infancia, en general la transexualidad y el travestismo de rol dual. Para esto, bueno, debemos de marcar la diferencia que en estos 3 años, entre el DSM-3 y el CIE-10, había pasado el contexto histórico del inicio de la epidemia por VIH. Entonces, hablábamos de diferentes vivencias de personas trans que dentro de este rango de tiempo, pero que también son completamente diferentes a las de 1978 y que obviamente serán muchísimo más diferentes a las de un contexto histórico anterior, como en 1969 con Stonewall. Después de esto, pues bueno, en 1992 se marca esto, y en el 94, 2 años después, llega lo que es el DSM-4. Este dedica un capítulo especial a trastornos sexuales de la identidad sexual, y por primera vez el trastorno de identidad sexual en la infancia pasa a formar parte del trastorno de identidad de género. Entonces, esto hace que se reconozca así como la misma entidad en la que se podían establecer ciertas diferencias dependiendo de los rangos de edad de las personas. Y de 1994 tuvimos que esperar hasta 2013 para que se establecieran unas nuevas modificaciones en los manuales. En el año 2013 es que llega el famoso DSM-5, que modifica la estructura planteada por sus predecesores e introduce el concepto de la disforia de género, lo que es muy relevante, ya que es la primera vez que se cambia el concepto y que es un concepto que actualmente sigue utilizando la comunidad 9 años después. Entonces, pues podemos decir que indica que para una transición de género se pueda considerar una entidad diagnóstica, que es la disforia de género. Entonces, ya no solamente se denominaba un trastorno, sino que ya era algo que se podía diagnosticar para poder brindar el tratamiento de las terapias de reemplazo hormonal o las cirugías correspondientes. Y pues bueno, esto ha de cursar obligatoriamente con disforia, y que obviamente esta va a depender del contexto, ya que especificaba que durante la infancia se podían mostrar señales de angustia únicamente cuando alguien querido le negaba su identidad y no en entornos donde las personas no sintieran apoyo. Que a la vez actualmente
a nosotros como activistas nos perturba un poco el hablar de disforia de género, porque si bien no todas las vivencias trans son las mismas y socialmente se ha estigmatizado a que las personas trans todas pasamos por el mismo proceso, cuando actualmente hay personas trans que no necesitan una terapia de reemplazo hormonal porque no lo creen necesario, porque por motivos de salud no pueden hacerlo, o hay personas trans que no quieren someterse a cirugías, hay personas trans que quieren hacerse muchas cirugías, entonces depende mucho del entorno y depende mucho de la disforia. Hay personas trans que no padecen para nada disforia o sus números de disforia en la semana son nulos. Y hay personas que padecen disforia muchos momentos de su vida. Entonces, es muy importante marcar esta diferencia de que el DSM-5, además de que patologiza la disforia, lo vuelve un condicionante relativamente para que puedas acceder a una TRH, cuando en realidad no debería de ser así. Y de ahí nos tardamos 5 años para que en 2018, en el mes de mayo justamente, oficialmente hace 4 años, se dejara de considerar las diversas identidades de género como un trastorno. En sí mismo esto pasa a llamarse un suceso en lugar de un trastorno, con lo que se despatologiza lo trans y simplemente se llama el suceso de incongruencia de género, situado en el apartado de condiciones relativas de la salud sexual. Y pues bueno, esto también contempla que la autoría del CIE 11, que es la que actualmente está vigente, no cambia únicamente el nombre y la situación en el manual, sino también modifica su definición. Y vamos a ver un poco sobre esto. Si vemos desde este sentido, el CIE 10 lo que dice es que la transexualidad y lo transgénero es un deseo de vivir y ser aceptado como miembro del sexo opuesto, por lo general acompañado de malestar o desacuerdo con el sexo anatómico, y de deseo de someterse a un tratamiento quirúrgico o hormonal para hacer que el propio cuerpo concuerde lo más posible con el sexo preferido. Mientras que si hablamos del CIE 11, que fue lanzado 5 años después, simplemente hablamos de una incongruencia marcada y persistente entre el género experimentado del individuo y el sexo asignado, que a menudo conduce a un deseo de transición para vivir y ser aceptado como una persona de género experimentado a través de un tratamiento hormonal, la cirugía u otras prestaciones sanitarias para alinear el cuerpo, tanto como se desee y en la medida de lo posible con el género experimentado. Si podemos ver estas diferencias, habla muchísimo el cómo la definición pasa de ser simplemente un deseo al decir un deseo, obviamente lo marca como esta patologización, y al pasarlo a una incongruencia marcada y persistente, lo vuelve a un suceso, ya no un deseo, sino un suceso que es algo real y es algo que no es patologizable, por lo que en automático con la llegada del CIE 11 quedan completamente descartadas y completamente ambiguas y podríamos decir que canceladas, como diríamos, lo que son llamadas las terapias de conversión, porque al no estar patologizado lo trans, no hay un método para curarlo. Y es algo que es muy importante entender, que no hay nada que curar. Después de esto, tenemos lo que es el contexto histórico internacional. Y entonces podemos decir que es importante recordar, obviamente, los orígenes de los movimientos de liberación que marcaron una pauta a nivel internacional. Históricamente hemos atribuido el comienzo de la lucha por los derechos LGBT a los disturbios de los bares de Stonewall, pero sin embargo, cuando hablamos de los movimientos de liberación que estos disturbios originaron, olvidamos quiénes fueron sus verdaderos pilares. Con regularidad, todos los logros en las luchas de la comunidad desde sus inicios se han atribuido a hombres gays y mujeres lesbianas que son cisgénero y viven bajo privilegios económicos que las personas trans racializadas, que eran quienes movían al movimiento, no tenían. Es por esto que debemos de recordar que 2 mujeres trans fueron quienes iniciaron todo, y estamos hablando de Marsha P. Johnson y de Silvia Rivera, quienes fundaron en esos mismos años, de 1969 y 1970, la organización Acción Revolucionaria Travesti por las Calles, que en sus siglas en inglés decía STAR, las cuales eran mujeres trans, ambas, que se dedicaban al trabajo sexual. Eran pertenecientes a comunidades marginales por cuestiones raciales, ya que Marsha P. Johnson era una mujer afrodescendiente y Silvia Rivera era una mujer trans de ascendencia latina. Y que a pesar de los abucheos, porque constantemente en las siguientes marchas que se derivaron de los movimientos de Stonewall, las mujeres trans eran abucheadas por hombres gays blancos que decían que ellas no tenían un lugar ahí porque no eran parte de la lucha. Sin embargo, en 1973, Silvia Rivera decide pararse frente a todos los hombres gays que
que la estaban abucheando y decir que ella estaba harta, porque ella estaba viviendo lo mismo que ellos habían vivido en Stonewall, los golpes, la violencia, los gritos, los insultos, el haber sido llevada a la cárcel, que la tuviera que sacar una persona cercana que en ese entonces, aunque sospechaban de su identidad, no era lo suficientemente creíble para algunos que se le invalidara por ser una mujer trans y que por eso ella tenía el mismo derecho que todos los hombres gays y mujeres lesbianas que estaban ahí a poder marchar y poder expresar su voz. Pero también debemos de ser sinceros y desde una perspectiva activista debemos de saber que, pues bueno, dentro del movimiento LGBT también ha habido una centralización y dentro del activismo a nivel global también ha habido una centralización. Y bueno, esto ha sido obviamente por diversos aspectos culturales, aspectos históricos, pero también la misma cisnorma. Vamos a hablar un poquito de que en el año 1966, 3 años antes de Stonewall, ya había existido un movimiento antes. En San Francisco hubo unos disturbios en la cafetería Compton's en ese año, en 1966. Y pues bueno, estos disturbios originalmente fueron los primeros detonantes del activismo LGBT, de las primeras organizaciones y sobre todo de los primeros activismos trans. Ya que después de estos disturbios, personas como Felicia Flames Elizondo, que es a quien podemos ver en pantalla, conformaron un movimiento que empezó simplemente como una colectiva y después se fue creciendo al grado de volverse una organización. Esta organización en primera instancia se llamaba Conversion Our Goal, que en sus siglas en inglés decían COG. Después, tras debates internos con supuestos aliados, que justamente Felicia Flames en una entrevista hablaba de cómo es que los hombres gays querían tomar todo el control y querían dejar a las mujeres trans fuera de esto, es que deciden cambiar el nombre de la organización y sobre todo cambiar la estructura de esta. Y es a esto que, bueno, llega lo que es la Unidad Nacional de Consejería Transexual, que fue la primera organización legalmente constituida en apoyar y defender a las personas trans en todo el mundo. Entonces, tras la llegada de esta unidad de consejería en San Francisco, es que podemos decir que es el inicio de todo el activismo trans a nivel mundial. Sabemos que hay muchísimas vivencias trans de hace mucho tiempo atrás, como la historia de Lily Elf, que tal vez podrán conocer por la película de la chica danesa. Fue la primera mujer trans que se sometió a una cirugía de resignación de sexo, que si bien fue fallida, pero marcó una pauta para los inicios de las intervenciones quirúrgicas en mujeres trans. Y es ahí pues donde, bueno, podemos hablar desde esta perspectiva que hay un antecedente que históricamente ha sido borrado, pero existe este antecedente. Y desgraciadamente, si realizan una búsqueda en comparación en cualquier, pues sí, sitio de búsqueda, como por ejemplo Google, si buscan en una pestaña disturbios de Stonewall y del otro lado disturbios de Compton's, van a encontrar más información y más archivo histórico de los disturbios de Stonewall. Desgraciadamente, los disturbios de Compton's, su archivo y su memoria histórica han sido eliminadas. Y es ahí donde iniciativas como los centros de estudio trans que se aplican en diferentes países del mundo y que por primera vez ya existe uno en México, pues tienen estos archivos para que en cuanto las personas trans mueran no desaparezcan, porque es la memoria histórica de todas las personas. Y pues bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que son los movimientos LGBT en Latinoamérica y de lo que son los movimientos en diversos países. Es importante destacar el marco internacional, ya que a raíz de las nuevas miradas en los movimientos anglosajones y europeos de los años 80, se produjeron diversas decisiones, que también esas decisiones se trasladaron a los movimientos latinoamericanos, ya que se comienza a percibir que el activismo LGB ignora completamente a la T como parte de la comunidad. Y esta se centraba simplemente en los derechos de personas homosexuales, que eran caucásicas, de clase media, y dejaban de lado a los colectivos racializados y los más pobres, pero específicamente a las mujeres trans, que eran quienes más situación de pobreza vivían, ya que la gran mayoría se dedicaba al trabajo sexual en calle. Este claro ejemplo, pues obviamente también se puede ver
en lo que son los primeros ensayos de los medicamentos contra el VIH, los primeros antirretrovirales y las primeras atenciones que se dieron a las primeras personas que padecieron SIDA, donde quienes morían con mayor frecuencia eran las personas trans, que eran afrodescendientes, que eran pobres, o las mujeres trans que ejercían el trabajo sexual, ya que su condición de vida consideraban que no era necesaria para la humanidad o para las poblaciones. Y entonces aquí es donde pues decimos un poco, pues, ¿qué onda con lo trans en México, no? Y bueno, actualmente en México se tienen demasiadas necesidades. Actualmente México es el segundo país con mayor cifra de transfeminicidios en el mundo después de Brasil. Tan solo el año pasado se habían recibido reportes de 43 transfeminicidios. En este año apenas vamos en mayo y se tiene esperado que para el mes de julio o agosto se alcance esta cifra. Sabemos que enero, de hecho, fue uno de los meses más fuertes para nuestra comunidad, donde muchas mujeres trans fueron asesinadas, donde personas trans sufrieron de violencia. Esto obviamente derivado de diversos discursos de odio que han sido públicos en diversos medios de comunicación, que han sido públicos por parte de funcionarios del Senado de la República, de la Cámara de Diputados, por diversos presidentes municipales y gobernadores también. Y pues bueno, es que de esta manera el entorno hace que compartamos diversas características demográficas en los crímenes de odio, ¿no? Justo coincidió que en Brasil, perdón, el mes de enero fue uno de los meses más violentos también para la comunidad y podemos darnos cuenta que las características demográficas tanto del año pasado como de este año son las mismas al momento de hablar de crímenes de odio, no solo en Brasil, sino también en otros países de Latinoamérica y sobre todo en el resto del mundo se coinciden estas características de la demografía. El claro ejemplo es esto. El año pasado, a nivel mundial, 375 personas trans y género diversas habían sido reportadas asesinadas, tan solo de 1 de octubre del 2020 al 30 de septiembre de 2021. El 36% fueron asesinadas en la calle y mientras el 24% en su residencia propia. La edad promedio es de 30 años de edad. Esto significa que la esperanza de vida de las personas trans de 2020 a 2021 descendió 5 años. Hasta finales del 2020, la esperanza de vida de las personas trans era de 35 años. Actualmente es de 30 años, derivado de los crímenes de odio. La esperanza de vida, o bueno, la persona más joven que murió, más bien dicho, fue una persona trans de 13 años. Estamos hablando que era una persona adolescente, era una infancia, era una persona menor de edad que fue asesinada en alguno de estos entornos derivado de un crimen de odio y ni siquiera pudo llegar a lo que era la esperanza de vida. El 58% de aquellas personas que fallecieron, su ocupación era ser trabajadora sexual o trabajador sexual. El 96% de las personas eran mujeres trans o, como en algunos otros países les dicen, transfems. En el 89% de las personas que asesinaron en Estados Unidos eran personas racializadas. Estamos hablando de personas afrodescendientes, que eran personas trans, que probablemente se encontraban en una situación de vulnerabilidad y fueron asesinados. El 43% de las personas asesinadas en Europa eran personas trans migrantes. Esto quiere decir que las cifras que nos está dando el Observatorio de Personas Trans, que este es el Observatorio de Trans United, que es un observatorio que se encuentra en los Países Bajos y que actualmente sigue llevando el conteo y cada año lo sigue realizando. Sin embargo, sus metodologías se han ido ajustando cada vez más a poder detectar mejor los avances demográficos de las personas trans que han sido asesinadas. Y también debemos de hablar, obviamente, de las actuales demandas y luchas de la comunidad trans, pues no solo en México, sino también a nivel global. Pero creo que es importante también el centrarnos en México, el poder pensar en hacer algo por las personas trans de nuestro país es muy importante para poder reducir un poco la cifra de transfeminicidios, intentar evitar nosotros como aliados el que lleguemos a esos 43 antes de que acabe el año. Creo que sería muy catastrófico para la comunidad en general y sobre todo para los activismos en México, que en tan solo agosto llegáramos a la cifra de 43 personas, faltando todavía septiembre, octubre, todavía noviembre y diciembre. Entonces, una de las demandas obviamente más importantes de la comunidad trans en México
es la Ley de Identidad de Género. No todos los estados de la República cuentan con una legislación que reforme el Código Civil para poder garantizar el derecho a la identidad de género. En algunos estados, como en el caso mío, Querétaro, no contamos con una legislación y se tiene que recurrir a través de amparos o a través de un proceso que es bastante costoso como el amparo, pero que también es bastante costoso y les demora mucho tiempo, que es el tener que venir a Ciudad de México, sacar su nueva acta, venir por sus acuses, que para esto se entrega un montoncito así lleno de acuses. Son varios acuses que se entregan a diversas instituciones públicas. Y después de esto, tener que volver a venir a la Ciudad de México para recoger todavía copias de sus actas. Y todavía batallar con la situación de que el Registro Civil del Estado de Querétaro no quiera resguardar las actas primigenias, lo cual deriva en diferentes situaciones legales que complican la vida de las personas trans. También, obviamente, estamos hablando de necesidades como la Ley de Identidad de Género para adolescencias e infancias trans, porque actualmente solo Oaxaca, Jalisco y Ciudad de México tienen un reconocimiento a las adolescencias. 19 estados de toda la República Mexicana cuentan con una ley para personas adultas. Y de estos 19 estados que cuentan con legislación, solo Jalisco no tiene un límite de edad. Jalisco es el único estado que garantiza derechos para las infancias, las adolescencias y las personas adultas trans. Y ahora es donde yo les pregunto a ustedes, ¿no? ¿Consideran que sería muy tardado el proceso? Imaginen que una persona trans que es una infancia y que vive en el sur del país tiene que viajar hasta Guadalajara. Consideren el gasto económico, el tiempo de trayecto, tener que llegar a Guadalajara, hospedarte en algún lugar de Guadalajara, ir al registro civil, transportación dentro de la ciudad, comer dentro de la ciudad, tener que regresar a tu ciudad con tus acuses, tener que trasladarte a todas las instituciones y luego tener que regresar porque si hay algún error, tienes que volver a regresar por una letra que esté mal. Esto obviamente pues es lo que nos hace pensar en la importancia de hablar de las infancias trans. También tenemos obviamente las necesidades de los protocolos de salud trans en el sistema de salud público y sobre todo el que exista un abasto de medicamentos en las clínicas especializadas y también que se descentralicen las clínicas de especialidad, ya que en Ciudad de México solo hay 3 y en el resto de la República no hay estados que tengan unidades de salud integral para personas trans, que no tengan clínicas como la Clínica Condesa. Entonces es muy importante descentralizar la atención médica a las personas trans, de manera que podamos garantizar que todas las personas puedan tener acceso a la salud de manera gratuita, pero también de una manera eficiente, que pueda llevar un seguimiento correcto para las TRHs, que son una cuestión muy seria que debemos de tomar en cuenta. También los protocolos laborales trans. Mi propuesta en general siempre ha sido, y lo he comentado públicamente en muchas ocasiones, que debería de ser que se garantice entre el 1 y el 3% de personas en el cupo laboral trans. Obviamente también se deben de garantizar condiciones de trabajo dignas, condiciones de trabajo seguras, y así como también acciones por los derechos de las mujeres trans trabajadoras sexuales que existen en el mundo. Y no solo en el mundo, sino específicamente en muchas ciudades de México. Probablemente ustedes habrán escuchado de la situación en el mes de enero, fue muy sonado obviamente del casi transfeminicidio de nuestra compañera activista de Natalia Lane, la cual se dedicaba al trabajo sexual y pues bueno, fue víctima de un intento de transfeminicidio. Y esta es la realidad de muchas mujeres trans que se dedican al trabajo sexual, pero también debemos de entender que en muchas ocasiones las mujeres trans se terminan dedicando al trabajo sexual no porque ellas quieran, sino porque desgraciadamente muchas de ellas tienen que abandonar sus hogares muy jóvenes, por lo cual terminan abandonando sus estudios y desgraciadamente si abandonas tus estudios en un país como México, tienes muchísimo menos oportunidades que una persona que cuenta con estudios. Sabemos que actualmente los entornos laborales en México tampoco es como que permitan que si porque tienes estudios ya tengas un trabajo asegurado, pero si bien si no los tienes, muchísimo menos te contratan y menos sabiendo que eres una persona diversa como una persona trans. Entonces es ahí donde también debemos de buscar, pues sí, generar acciones por los derechos de estas mujeres trans y también hay hombres trans que se dedican al trabajo sexual, personas no binarias que se dedican a esto por necesidad, ya que pues no se puede acceder a una TRH, desgraciadamente en México, muy sencillamente en el sistema público, entonces muchas veces tiene que ser de manera privada y tener que pagar por esto es muy complicado. También debemos hablar de lo que son los protocolos que garanticen los procesos administrativos municipales, estatales y federales, que no sean foco de violencia para las personas trans y para las poblaciones no binarias, así como la sensibilización del personal.
que es a donde voy nuevamente con esto de lo de los resguardos, ¿no? El claro ejemplo lo he vivido yo acompañando a muchas personas trans dentro del estado de Querétaro, donde al momento que llegamos al registro civil, el mismo registro civil pone una negativa a resguardar el acta y su negativa es no tenemos una ley de identidad de género. Y es como de, ok, entiendo que no tienes una ley de identidad de género, pero en esta acuse que yo te traje del registro civil de la Ciudad de México o del estado de Jalisco en el caso de las infancias y adolescencias, dice que tú tienes la obligación de resguardar mi acta. Y desgraciadamente lo único que hace el registro civil es querer dar el avión y al momento que uno revisa, a las pocas semanas, el acta no está resguardada y las personas trans aparecen con una doble identidad, que ya se sabe, obviamente, las consecuencias legales que existen para las personas que tienen una doble identidad. También hay que hablar de los protocolos trans dentro de las instituciones educativas que garanticen los espacios seguros y de libre desarrollo para su identidad para las personas trans y que disminuyan el número de casos de deserción escolar dentro de la comunidad. Según la última ENDOCIG que se realizó, se hablaba de que muchas personas trans desertan sus estudios al no tener un espacio seguro. Entonces, si no garantizamos espacios seguros para las personas trans en el entorno educativo, no podemos garantizar que las personas trans terminen sus estudios y por consiguiente que las personas trans consigan un buen empleo y estaríamos generando más personas trans que se dediquen al trabajo sexual. Y no es por esto para intentar como satanizar el trabajo sexual, ¿no? También debemos de reconocer el trabajo sexual como un trabajo, pero también debemos de entender los contextos de las personas que se dedican al trabajo sexual. Entonces, poder tener estos protocolos y también poder brindar la educación adecuada al alumnado dentro de las instituciones sobre las identidades de género es muy importante para que las personas no caigan en violencias contra sus compañeros, contra sus compañeras, contra sus compañeros, pero también el poder sensibilizar a los docentes y al personal administrativo es muy importante. Y lo digo desde este entorno, ¿no? ¿Por qué no sensibilizar a los docentes para que cuando llegue una persona trans al aula se pueda sentir con la confianza de decirle, profesor, ese es mi nombre, soy una persona trans, quiero que ustedes traen nombre y pronombres conmigo? Si hiciéramos ese pequeño cambio, reduciríamos mucho las cifras, ya que actualmente los estudios han comprobado que las personas trans cuyo nombre y pronombre se respetan son las que menor probabilidad de caer en el índice de suicidio tienen. Y también, obviamente, una problemática que tenemos después de los protocolos transeducativos, después de toda la situación del suicidio trans, también tenemos lo que es los transfeminicidios en México. Una demanda que se ha hecho desde hace mucho tiempo es la agilización del seguimiento de los casos de transfeminicidios en México, porque cada año México se acerca más a ser el país número 1 en crímenes de odio a la comunidad trans y el sistema judicial deja impunes casos como el de Paola Buenrostro en el año 2016, donde a pesar de la cantidad de testigos y de que se detuvo al culpable en la vía pública con el arma homicida y se contaba con las grabaciones de las cámaras de la Ciudad de México, se le dejó libre porque no había testigos suficientes, pero en realidad lo que la fiscalía se refería con testigos suficientes era a que los testimonios de las mujeres trans que se dedicaban al trabajo sexual no eran válidos por ser mujeres trans y trabajadoras sexuales. Y es aquí donde, bueno, yo les hago la pregunta de qué podemos hacer al respecto, ¿no? ¿Qué creen que podemos hacer al respecto? Pues bueno, la mejor manera de responder a estas problemáticas y sobre todo a estas estadísticas y sucesos que hay en nuestro país y que ha habido a través del acompañamiento, pues así es obviamente el poder acercarnos a las vivencias de las personas trans, ¿no? El poder, pues bueno, acercarnos a las organizaciones. Actualmente existen y existimos muchísimas organizaciones, muchísimos activistas que damos acompañamiento y que a través de la organización colectiva hemos ido armando nuestra propia revolución. Pero, ¿cómo pueden ustedes, como personas cisgénero, ser buenos aliados de la lucha y de la furia trans, como diría mi querida Natalia Lane? Pues bueno, uno de ellos es normalizar el preguntar los pronombres. Esto hace que dejemos de alimentar la cisnorma. Por favor, no asuman que toda la gente es cisgénero. Es tan sencillo con la pregunta, ¿con qué pronombres quieres que me dirija a ti? ¿O cuáles son tus pronombres? Para poder marcar una diferencia en el respeto a las personas trans. Un segundo punto sería el corregir los discursos transfóbicos que escuches. Pues no dejes que corran libres o impunes estos discursos que están basados en la genitalidad.
los cuales obviamente son transexcluyentes, y en este caso, hablando directamente del feminismo transexcluyente también. Es importante y también se vale corregir, educar y extinguir la transfobia porque es cosa de todos, de todas y de todes en esta sociedad. También es importante el ofrecer compañía, porque en ocasiones nos enfrentamos a momentos que requieren de fuerza mental y hasta emocional. Así que acompañar a tu amiga, a tu amigo, a tu amigue en esos momentos puede ser de gran ayuda. Ofrécele acompañarle, pregúntale cómo se siente, pregúntale qué es lo que le agobia y podrás ayudarle por lo menos a disminuir su disforia en algunos momentos. El cuarto punto sería validar a todo el colectivo. Las personas trans somos muy diversas y no existen patrones a seguir, como lo decía anteriormente. No todas las personas trans transicionamos de la misma forma. Y yo pongo el ejemplo conmigo. Tengo compañeros en mis organizaciones y compañeros activistas que llevan más de 5 años en TRH, 2 años en TRH. Yo actualmente no cuento con una TRH, pero eso no me hace más ni menos trans que mis amigos. Yo no tengo una mastectomía, tengo amigos que sí tienen mastectomía y eso no lo hace más trans o a mí me hace menos trans. El poder tener el famoso cispassing, que es el poder pasar como una persona cisgénero socialmente, no me vuelve más o menos trans que una persona. El tener una voz gruesa, el poder tener barba, el poder, pues sí, coincidir con características físicas que la sociedad estandariza, no me vuelve más o menos trans que otras personas. Entonces es importante que ustedes como personas sepan validar a todo el colectivo. Y sobre todo que ante la duda pregunten. Dentro del colectivo somos personas muy diversas. Por esto mismo existen respuestas que obviamente no van a encontrar en Internet porque nuestras vivencias son muy diferentes. Así que siéntete con toda la confianza de preguntar las cosas que te ayuden a entendernos mejor. Siempre, obviamente, pues con una mirada de respeto, sin una mirada, obviamente, también de morbo, sino simplemente para saber cómo apoyar a las personas y cómo poder continuar en esta racha de ser aliada, aliado, aliade. Y pues bueno, creo que eso es todo de mi parte. Les dejé este pequeño QR por si quieren como consultar un poco de la bibliografía que se utilizó para esta presentación. Es muy importante. Hay diferentes textos, están desde los manuales de psicología, están diversos contenidos que les pueden ser de ayuda para poder pues, mejorar su mirada desde lo trans, poder acercarse un poco al tema si es que lo llegaran a necesitar. Ahí tienen la bibliografía, igual de ambas formas se lo dejaré a la maestra Lucía. Y aquí tienen también el QR de mi contacto personal y el QR de Queretrans SC, que es la colectiva de la cual soy parte, que es una organización de la sociedad civil. Y pues bueno, ahí podrán acercarse también si es que son personas aliadas y conocen a una persona trans y quieren darle su apoyo, su acompañamiento. Estamos completamente a la disposición de todas y todos ustedes para que puedan ayudarnos o si igual bueno, se relacionan con alguien trans o tienen dudas del tema, también estamos de cerca para poderles apoyar. Eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias, agradezco muchísimo a Apolo que nos vino a compartir un poquito de lo mucho que sabe, un poquito de lo mucho que hace. Igual agradezco a nuestra comunidad estudiantil haberse tomado el tiempo de darse una vuelta por acá. Les recordamos a todos nuestros espectadores que registren su asistencia en el link que se encuentra en el chat de esta sesión. Universidad del Valle de México, por siempre responsable de lo que se ha cultivado.